Le pedí un mes a mi novio para evaluar mis opciones. Pensé que sería maduro y lo aceptaría, pero se deshizo de mí y no quiso hacerse responsable de mi deuda. Siempre he creído que las mujeres maduran antes que los hombres. Esa idea me ha acompañado toda la vida, y no lo digo por arrogancia, sino porque muchas veces he sentido que pienso más allá, que analizo el futuro y las decisiones con una visión más amplia. Pero no todos lo entienden. La gente suele juzgar las intenciones sin intentar comprender el fondo. Y eso fue exactamente lo que pasó conmigo. Llevaba varios meses viviendo con Mateo. Todo iba relativamente bien. Había cariño, costumbre, cierta estabilidad. Pero, con el paso del tiempo, empecé a tener dudas. No sobre si lo amaba o no, sino sobre si realmente debía cerrar todas mis opciones tan joven. No quería sentir que me había quedado con el primero solo por costumbre. Pensaba en lo que sería mi vida a largo plazo y me preguntaba si realmente estaba eligiendo con la cabeza o con la emoción. Sé que debía fidelidad a Mateo, lo sé. Pero también sentía que la vida no se trata solo de cumplir reglas, sino de experimentar, de saber con certeza antes de comprometerse de verdad. Y en mi cabeza, eso sonaba razonable. Creía que él, siendo un hombre maduro, también lo entendería. Al fin y al cabo, pensaba que ambos queríamos lo mismo, encontrar la mejor opción para el futuro. No imaginaba que me fuera a juzgar tan mal. Hace un mes y medio, tomé la decisión de hablarlo con él. Si éramos pareja, lo correcto era ser transparente. Quería exponerle lo que pensaba hacer y escuchar su opinión. Claro, no era que le iba a pedir permiso, porque mi decisión ya estaba tomada, pero al menos debía decírselo. Así lo consideré justo. Esperé un momento tranquilo. Una tarde, mientras terminábamos de cenar, le hablé con calma. Le dije que había estado reflexionando sobre nuestro futuro, que no quería actuar por impulso ni cometer errores que después lamentáramos. Quería tomar distancia para pensar con claridad. Mateo me miró sin entender del todo, así que fui directa. He decidido vivir con Patricio por un mes, le dije. Necesito saber qué relación me conviene más. Él soltó el cubierto de golpe. Me miró con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Intenté suavizarlo con lo que para mí era la explicación más lógica del mundo. Así sabré cuál relación me conviene. No quiero cometer errores por impulso. Dije esas palabras convencida, como si fueran algo maduro y razonable. Pero bastó mirarlo para notar que no las procesaba como yo esperaba. Su rostro se enrojeció, los labios se le apretaron, y apenas podía sostener la respiración. Mateo siempre fue de carácter fuerte. No violento, pero sí de los que explotan rápido. Como un gallito, se enoja, levanta la voz, y al rato se calma. Por eso no me asustó. Creí que solo necesitaba tiempo para pensar. Le pedí que lo entendiera. Que no se trataba de infidelidad, sino de tomar perspectiva. Le dije que era lo mejor para los dos, que si no probaba cómo era vivir con otra persona, nunca sabría con certeza a quién elegir. Pero mis palabras solo parecían echarle más leña al fuego. ¿Estás escuchándote?, me gritó. ¿Me estás diciendo que te vas a ir con otro hombre a ver si te conviene más? No lo veas así, le respondí. No es una competencia, es una reflexión. ¿Reflexión? Tú lo que estás haciendo es burlarte de mí, dijo, golpeando la mesa. Yo intenté mantener la calma. No tenía sentido discutir si estaba tan alterado. Le expliqué que no era una ruptura, que no estaba terminando con él, sino buscando claridad. Pero él ya no escuchaba. Dijo que se acababa todo, que no iba a seguir conmigo ni un día más, que le había visto la cara de idiota. Me gritó que hiciera las maletas y que me largara. Aún así, traté de razonar. Le recordé que estábamos viviendo juntos, que teníamos cosas compartidas, que no debía tomar decisiones apresuradas. Pero él no quería oír nada. Fuera de mi casa, repitió. Fuera. Respiré hondo y decidí no insistir. Sabía que cuando se calmara, entendería que era lo mejor. Siempre ha sido así. Se enoja, dice cosas duras, pero después recapacita. Así que no quise seguir alimentando la pelea.
Le dije simplemente. Dame ese mes. No te cierres, quiero hacer las cosas bien. Cuando tenga claro a quién elijo, lo hablaremos con calma. Me miró sin responder. Fue como hablarle a una pared. En ese momento comprendí que lo mejor era irme antes de que todo terminara peor. Antes de salir, me acordé de algo importante. Tenía un crédito que había sacado a mi nombre, pero que Mateo me ayudaba a pagar. Yo trabajo, pero mis ingresos son mucho menores que los suyos. Él gana casi el triple. No es que dependiera totalmente de él, pero su apoyo marcaba la diferencia. Así que le pedí que siguiera ayudándome mientras durara este mes. Le expliqué que, al fin y al cabo, lo hacía por nosotros, por decidir con madurez. Que no quería pasar necesidades durante el proceso. No me respondió con palabras, solo me gritó: «¡Fuera de acá!» y cerró la puerta con fuerza. No fue fácil, lo admito. Pero convencida de que era lo mejor, me fui con Patricio. Él ya sabía de mi plan. Le había contado que necesitaba saber cómo era vivir con él para entender si podíamos tener futuro. Patricio no se sorprendió, ni me cuestionó. Simplemente me dijo que no había problema, que podía quedarme el tiempo que necesitara. Eso me dio tranquilidad, aunque debo admitir que su forma de ser tan relajada no me gustaba del todo. Era demasiado calmado, demasiado indiferente. Todo lo contrario a Mateo, que podía ser intenso pero presente. El primer día en el nuevo departamento fue extraño. No era que me sintiera mal, pero algo en el ambiente me resultaba incómodo. Patricio no era detallista ni pendiente. Pasaba la mayor parte del tiempo trabajando o distraído con su teléfono. No hablábamos mucho. Pero me convencí de que debía resistir el impulso de compararlo con Mateo. Al fin y al cabo, este mes se trataba de eso, de observar, analizar, entender con quién me sentía más cómoda. Los primeros días fueron tranquilos. Me dediqué a adaptarme. Subí algunas fotos, compartí frases sobre crecimiento personal, sobre lo importante que es conocerse a uno mismo antes de elegir pareja. La gente lo veía como algo inspirador, aunque sabía que, en el fondo, Mateo seguramente las interpretaba como indirectas. No importaba. Él se calmaría. Lo conocía. Sin embargo, conforme pasaban los días, notaba un vacío. Mateo no me escribía, no reaccionaba a nada, no preguntaba por mí. Yo no quería buscarlo directamente para no parecer desesperada, pero esa indiferencia me inquietaba. Le mandé un mensaje corto, algo neutro, solo para tantear: «Espero que estés bien». Nunca respondió. No lo tomé como un rechazo. Pensé que aún necesitaba procesarlo. En mi cabeza, todo seguía bajo control. Mientras tanto, con Patricio, la convivencia era rara. Tenía cosas buenas, pero también un lado muy superficial. No hablábamos del futuro, ni de metas, ni de nada serio. A veces se iba sin avisar, otras se quedaba callado todo el día. Un día, cuando intenté hablarle de cómo me sentía, simplemente dijo: «Relájate, no pienses tanto. Si estamos bien, estamos bien». Esa respuesta me dejó helada. ¿Si estamos bien? ¿Eso era todo? Por primera vez empecé a dudar de mi decisión. Tal vez no estaba siendo tan madura como creía. Pero ya había dado el paso, así que me obligué a seguir. Me repetía que al final del mes sabría con certeza a quién elegir. Que no debía arrepentirme antes de tiempo. Una noche, mientras cenábamos, Patricio me preguntó casualmente: «¿Y qué harás cuando acabe tu experimento?». Su tono era burlón. Le respondí que lo decidiría en su momento. Él sonrió. «Solo asegúrate de elegir bien», dijo. A veces, cuando uno compara, se da cuenta de que no encajaba en ninguno de los dos lados. No entendí si lo decía por mí o por sí mismo. Pero me quedó dando vueltas esa frase. Esa misma semana intenté visitar a Mateo. No quería una discusión, solo hablar, explicarle que lo estaba haciendo por el bien de ambos. Fui al edificio, pero el portero me dijo que ya no vivía ahí. Me quedé en shock. Le pregunté si sabía a dónde se había mudado, pero no tenía idea.
volví a casa confundida. No entendía cómo podía haberse ido sin decir nada. Le escribí de nuevo, pero ya ni siquiera aparecía en línea. Por primera vez, sentí miedo. No de perderlo sentimentalmente, sino de perder el control de la situación. En mi cabeza, el plan siempre fue simple: tomarme un mes, reflexionar, comparar y volver con quien realmente quisiera estar. Pero ahora parecía que Mateo había cerrado esa puerta sin siquiera esperar el final del plazo. Intenté convencerme de que estaba actuando impulsivamente, que cuando se calmara todo volvería a la normalidad. No podía imaginar que esto fuera definitivo. Después de todo, siempre lo había considerado un hombre razonable. Pasaron los días y el silencio se volvió insoportable. Yo seguía con Patricio, pero cada vez me sentía más ajena a todo. Él seguía con su calma exasperante, como si yo no existiera. Yo trataba de hacer que funcionara, de no pensar tanto, de concentrarme en lo que debía aprender de esa experiencia. Pero dentro de mí crecía una incomodidad que no podía ignorar. Me repetía a diario que debía ser fuerte esos 30 días. Que este mes era de aprendizaje y de reflexión. Que al final todo cobraría sentido. Pero, aunque no quería admitirlo, empecé a entender que quizás ese mes de madurez iba a costarme mucho más de lo que imaginaba. El tiempo que pasé con Patricio me hizo entender muchas cosas. Al principio me repetía que debía ser fuerte, que era un mes de reflexión, de crecimiento personal, de madurez. Pero con los días, cada silencio, cada gesto indiferente suyo, me hizo darme cuenta de algo que nunca pensé admitir: mi futuro no estaba con él. En realidad, mi futuro era con Mateo. Patricio era tranquilo, demasiado tranquilo. No discutía, no se comprometía, no opinaba. Podía pasar todo un fin de semana sin preguntarme cómo estaba, sin interesarse por nada más allá de su celular y sus series. Esa calma que al principio me parecía una virtud, terminó pareciéndome un vacío. Y en ese vacío, entendí cuánto había perdido. Mateo podía ser impulsivo, sí. Se enojaba rápido, hablaba fuerte. Pero también era alguien que estaba presente, que se preocupaba, que tomaba acción. Me hacía sentir acompañada. Patricio, en cambio, me hacía sentir invisible. No podía seguir engañándome. Así que decidí que ya era momento de terminar con ese experimento. Había aprendido lo suficiente, y ahora solo quería arreglar las cosas con quien realmente importaba. Ya me había enterado de dónde vivía Mateo. Una amiga en común me había contado que se había mudado a otro departamento, no muy lejos del anterior. Así que, sin pensarlo más, empecé a preparar mis cosas. Una mañana le agradecí a Patricio por todo. Le dije que había sido una experiencia valiosa, que me ayudó a entender muchas cosas, pero que había tomado una decisión. He elegido a Mateo, le dije con calma. Es el hombre con el que quiero estar. Espero que las cosas entre nosotros queden claras y no se compliquen. Patricio se encogió de hombros y solo dijo: tranquila, no hay problema. No sé si me dolió su indiferencia o si me dio vergüenza darme cuenta de lo poco que le importaba. Pero no le di más vueltas. Alisté mis maletas y fui al nuevo departamento de Mateo. Cuando abrió la puerta y me vio, lo primero que intentó fue cerrarla. Pero puse el pie en el marco y no lo permití. No hagas esto, le dije. Solo necesito que me escuches un momento. Mateo me miró con frialdad, sin decir nada. Tenía la misma expresión que aquella noche en que me fui, solo que ahora no había rabia, sino distancia. Tomé aire y hablé. He tomado mi decisión. Te elijo a ti. Eres el hombre perfecto para mí, y ahora podemos continuar nuestra relación. Pensé que sonaría convincente, que él sentiría algo al escucharme. Pero su rostro seguía igual, duro, seco, completamente ajeno. Entonces me respondió con voz firme. ¿Y no te has preguntado si yo quiero continuar contigo? Esa pregunta me descolocó. No la esperaba. En mi cabeza, todo era cuestión de esperar a que se calmara, de darle tiempo. Nunca consideré la posibilidad de que él ya no quisiera seguir. Pero tú me amas, le dije. Yo entendería si quisieras hacer este tipo de prueba. Todos necesitamos estar seguros. Mateo sonrió,
pero no de ternura, sino con ironía. Entonces que te quede claro, dijo. No quiero saber más de ti. Esa frase me golpeó. Me quedé callada unos segundos. En parte lo entendía. La relación es de dos, y si él ya no quería continuar, no podía obligarlo. Pero no podía irme así, con todo tan roto, sin al menos resolver las cosas prácticas. Antes de marcharme, le dije con voz más suave. Por lo menos, ayúdame con el crédito. Ya sabes cómo estoy. Pensé que mis otros mensajes te llegarían, pero estoy cerca de la fecha límite y no quiero tener problemas. Mateo ni siquiera parpadeó. Solo contestó. Eso lo ves por tu cuenta. Sentí un nudo en el pecho. No era justo. Prometiste ayudarme, le dije. Me lo juraste, y ahora te haces el desentendido. No tienes palabra. Un hombre sin honor no vale nada. Él suspiró con cansancio y respondió. Si quieres, piénsalo así. Pero solo te ayudaba porque eras mi pareja. Y ya no lo eres. Eres un miserable, le grité. Él me miró un segundo más, sin rastro de emoción, y dijo. Ahora vete. Me estás haciendo perder el tiempo. Fue lo último que escuché antes de que me cerrara la puerta en la cara. No supe si llorar o gritar. Me sentía humillada. Había ido con el corazón en la mano, dispuesta a arreglar las cosas, y él me trató como si fuera una desconocida. No me quedó otra que regresar a la casa de Patricio. Cuando llegué, él estaba sentado viendo televisión, como siempre. Le conté todo lo que había pasado, con detalles, todavía con la voz temblorosa. Esperaba, al menos, un gesto de apoyo. Pero su respuesta fue tan plana como su mirada. Bueno, lo suponía, dijo. No todos son como yo, que se lo toman con calma. No hables así, le respondí molesta. Estoy mal, Patricio. No necesito sarcasmos. Solo digo las cosas como son, replicó, sin despegar la vista de la pantalla. ¿Y ahora, qué harás? No supe qué decir. Apenas balbuceé. No tengo a dónde ir. Pensé que podía quedarme aquí un tiempo más. Patricio bajó el volumen del televisor, me miró de reojo y soltó. No te acomodes mucho. Solo tienes máximo 2 semanas para ver a dónde vas. Me quedé muda. ¿Cómo que 2 semanas? Pregunté. Sí, respondió con total naturalidad. Mi noviecita viene del extranjero y quiero alistar la casa para su regreso. Lo miré sin entender. ¿Tu noviecita? No sabía que tenías novia. Bueno, ya sabes cómo es, dijo sonriendo. Es la chica del momento. Ya veremos cómo van las cosas. Esa frase me cayó como un balde de agua helada. Entonces, ¿lo nuestro qué fue? Pregunté. Lo nuestro fue diversión, respondió, sin dudar. Pero no busco nada serio. Me quedé paralizada. ¿Solo diversión? Repetí incrédula. Pero por algo vine a vivir contigo. Porque pensé que había algo real entre nosotros. Él se levantó, me puso una mano en el hombro y, en un tono casi paternal, me dijo. No te hagas ilusiones, porque si no, lo mejor es que te vayas. No confundas las cosas. Esa mezcla de condescendencia y desprecio me partió por dentro. Me sentí usada, desechada, como si todo lo que había hecho no tuviera ningún valor. Había arriesgado mi relación, mi estabilidad, mi reputación, y él solo me veía como alguien de paso. Intenté mantener la calma, pero por dentro me hervía la sangre. No sabía si quería llorar o romper algo. Me encerré en la habitación y me senté en la cama mirando mis maletas. ¿Qué iba a hacer ahora? El crédito estaba por vencer, no tenía el dinero para cubrirlo, y ya no tenía a quien pedirle ayuda. Mateo no quería saber nada de mí, y Patricio me había dejado claro que tenía fecha de salida. Me sentía atrapada. Durante los días siguientes, traté de pensar en soluciones. Busqué opciones para mudarme, hablé con una compañera del trabajo por si podía alquilar una habitación barata, incluso consideré volver con mis padres, aunque la idea me revolvía el estómago.
no terminamos bien. Cuando me fui con Mateo, discutimos fuerte. Mi madre me dijo que estaba cometiendo un error, que las cosas estaban yendo demasiado rápido, que debía enfocarme en crecer primero, no en convivir. Y, claro, cuando pasó todo con Patricio, ni siquiera me atreví a contarles nada. Ahora, la simple idea de volver a esa casa con la cabeza gacha me resultaba insoportable. Pero parecía ser la única opción. No tenía ahorros, el sueldo apenas me alcanzaba para cubrir gastos mínimos, y el crédito se me venía encima como una nube negra. Me repetía mentalmente, solo quería estar segura. Y esa frase, que antes me sonaba tan razonable, ahora me parecía una excusa ridícula. Como fui tan estúpida, no todos tienen la misma madurez para procesarlo como una mujer. Aún así, no podía aceptar que todo estuviera perdido. Pensé que si lograba estabilizarme, si conseguía pagar el crédito y ordenar mi vida, tal vez podría buscar a Mateo otra vez, más adelante, cuando las cosas se enfriaran. Tal vez todavía habría una posibilidad de hablar con calma, de explicarle que todo fue un error de criterio, una forma demasiado avanzada de buscar claridad. Pero lo cierto era que no tenía nada. Ni pareja, ni apoyo, ni dinero. Solo mis maletas y una fecha límite que se acercaba. Patricio, mientras tanto, actuaba como si nada. Es más, él parecía disfrutar de mi incomodidad. Cada tanto soltaba comentarios como: aprovecha estos días, porque el tiempo vuela. O: no quiero drama cuando te vayas, ¿ok? Era humillante. Y lo peor es que no podía hacer nada. Me sentía traicionada por mis propias decisiones. Los 30 días que pensé que me servirían para encontrar claridad solo me dejaron en la oscuridad. Y ahora, con el vencimiento del crédito encima, sin lugar donde vivir, sin nadie que me tendiera la mano, por primera vez entendí lo que significaba perderlo todo. Actualización 1. Bueno, entiendo las personas que me han dicho de todo en los comentarios, pero tampoco sean trogloditas. La mayoría solo tira hate sin siquiera intentar entender mi posición. Sí, cometí errores, no lo niego. Pero una cosa es equivocarse, y otra muy distinta es ser crucificada como si hubiera cometido un crimen. Mi error fue pensar que Mateo tenía el nivel de madurez necesario para entenderme. Creí que podía analizar las cosas con calma, ver más allá de lo emocional. Y también fue un error suponer que Patricio veía nuestra relación de la misma forma que yo, como algo serio, algo que podía llegar a más. Pero bueno, ya ven cómo salió todo eso. Y sí, le concedo un poco de razón a los que me acusan de infiel. No porque haya hecho algo a escondidas con intención de traicionar, sino porque no le dije a Mateo directamente lo que estaba pasando con Patricio antes de irme. Falta de comunicación, lo admito. Pero de verdad, yo di por hecho que él entendería. Pensé que, a estas alturas, no era necesario explicarlo con palabras. Ese fue otro error mío. Muchos me preguntaron en los comentarios cómo conocí a Patricio. Como mencioné en mi publicación original, él es mi compañero de trabajo. Las cosas con él se dieron de forma curiosa. Un día otro compañero me dijo que Patricio estaba enamorado de mí. Y yo, que soy una mujer directa, sin miedo, fui y se lo pregunté en su cara. Me dijo que sí, que le gustaba, y de ahí empezamos a salir. Jamás pensé que él solo me veía como diversión. Siempre me dio la impresión de que quería algo más. Me hablaba de futuro, de independencia, de compartir metas. Pero bueno, ya me quedó claro que todo eso era puro humo. En el trabajo, la situación se volvió un infierno después de todo lo que pasó. Los compañeros se dieron cuenta de que algo había ocurrido entre nosotros, pero nadie decía nada directamente. Lo peor es que todos saben cómo es Patricio, un chupamedias, el favorito del jefe, el tipo que se gana puntos haciendo quedar mal a los demás. Y claro, después de cómo terminamos, él se aseguró de hacerme la vida imposible. Algo que no mencioné antes fue cómo me fui de su casa. No fue en paz, ni mucho menos. Le grité de todo. Se me salió el demonio. En ese momento estaba llena de rabia y frustración. No lo medí. Le dije cosas que ahora me dan vergüenza repetir. Pero ya era tarde. Él solo me miró con esa cara de satisfacción que ponen los que sienten que ganaron.
Desde entonces, en la oficina, empezó a mover hilos. Cosas pequeñas, sutiles. Que si llegaba 2 minutos tarde, amonestación. Que si pedía permiso para almorzar más de lo debido, otra amonestación. Que si respiraba fuerte, también. Hasta que un día me llamaron de Recursos Humanos y me dijeron que, con las amonestaciones acumuladas, mi contrato quedaba terminado. Así de simple. Sin derecho a defensa, sin oportunidad de explicarme. Todo por ese imbécil. Y bueno, ¿cuál es mi situación actual? Para mi vergüenza, estoy viviendo con mis padres. Sí, los mismos con los que terminé peleada cuando me fui a vivir con Mateo. No fue una gran reunión familiar de reconciliación, por cierto. La verdad es que me metí por la ventana. Literalmente. Cuando se dieron cuenta a la mañana siguiente, casi les da un infarto. Les dije que no me iría, que tenía problemas, que necesitaba ayuda. Al principio me gritaron, me dijeron de todo, que había sido una irresponsable, que ahora sí me creía madura, que esto era el resultado de mis estupideces. Intentaron echarme, pero me puse en modo niña arrepentida. Lloré, pedí perdón, prometí que cambiaría. Y bueno, con cara de pocos amigos, me permitieron quedarme. Eso sí, con 1000 condiciones. Prácticamente me trataron como si tuviera 15 años otra vez. En cuanto al crédito, sinceramente, ya me da lo mismo. El banco me llama todos los días para cobrarme, pero no contesto. Apago el celular o lo pongo en silencio. Ya sé que mi línea está manchada, que figuro en la lista negra, que no podré sacar otro préstamo en años, pero en este momento, ¿qué más da? No tengo trabajo, no tengo ingresos, y sinceramente, no me preocupa tanto. Más adelante lo solucionaré, cuando las cosas se calmen. Mientras tanto, sigo aquí, soportando miradas de reproche, comentarios sarcásticos y llamadas de desconocidos que creen que me van a asustar con amenazas legales. No pueden hacerme nada más allá de seguir llamando y recordarme cada segundo que metí la pata. Así que sí, para los que preguntan, saldré de esta. No se preocupen por mí. De verdad, no lo hagan. Sarcasmo, por si no se nota.